Esta noche me acompaña, tengo la grata compañía de la doctora Esmeralda Videla. Esmeralda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Esmeralda, una semana, digámoslo, estamos transitando la Semana Santa, una semana muy cara para los sentimientos de los católicos de todo el mundo. Para ello estamos con un presbítero muy representativo de la Iglesia Católica, alguien que, te debo decir, no vamos a tener temor reverencial, vamos a preguntarle de todo porque los hemos tenido como profesor en nuestra querida Universidad Católica y fundamentalmente también ha sido párroco de una parroquia que es muy cara a los sentimientos nuestros, también. Tuyo y mío. Transcurrimos la primaria, nuestra con esta presentación que me están haciendo, perdón, me están diciendo que ya soy un vetusto. No, estamos con el padre José Luis Ayala, presbítero, profesor universitario, delegado episcopal para la educación del Arzobispado de Santa Fe. Muchas gracias, padre, por venir. Por favor, a ustedes por invitarme. Padre, en este contexto de realidad social, ¿cuál es la opinión de la Iglesia Católica en relación a todos estos temas, ¿no? A ver, ustedes... Debemos recordar siempre que el mensaje de la Iglesia siempre es el mensaje de Cristo nuestro Señor. Él fundamentalmente nos llama a la comunión y nos llama fundamentalmente a mirarnos y mirar al otro como hermano. Sabiendo que siempre vamos a tener distintos puntos de vista o distintas miradas, pero que en lo fundamental siempre tenemos que confluir. Por eso creo que uno de los elementos más importantes, llámese sindicalismo, llámese gobierno o la parte que sea, la parte interesada que sea, tenemos que empezar a buscar los puntos de encuentro y no los puntos de desencuentro, porque en algún momento hay que destrabar toda esa situación. Sí, pero los consensos también siempre tienen que ser en base a la realidad y en base a la verdad, ¿no es cierto? No en base a supuestas ideas que después en la realidad no las podemos plasmar, ¿no? Por eso el primer mensaje es ese, ¿no? Empezar a poner en orden, si se puede, si vale la palabra, todos los elementos, buscando las prioridades y sabiendo en qué podemos unirnos, en qué podemos estar de acuerdo, en dónde podemos llegar a un acuerdo y no profundizando lo que nos va a desunir. Se ha escuchado fuertes voces de la Iglesia Católica, es muy crítica siempre en relación a este aspecto. Por la preocupación por la pobreza. Estamos hablando de un índice que ronda el 32, el 33% en el país. ¿Qué nos puede decir al respecto, padre? Sí, es eso, uno de los flagelos y fundamentalmente la Iglesia siempre lo va a mirar, lo mira obviamente, desde la preocupación de lo que es la persona, ¿no? Un hijo de Dios y como persona necesita, porque la tiene, vivir con una dignidad que la hace más persona, diría Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II en la Labor in Exercens dice que el hombre es más hombre en la medida que trabaja, ¿no es cierto? Y muchas veces la pobreza se genera por falta de trabajo. Entonces, este tema para la Iglesia es sumamente importante porque de la pobreza se derivan muchísimas otras pobrezas. Tal vez la pobreza económica es la manifestación de otras pobrezas mucho más grandes que hay que atenderlas a todas y no empezar a sesgar y decir simplemente que bueno, el índice de pobreza es esto, que es objetivo, que es real porque tal vez es el económico, pero después también tenemos las pobrezas sociales, las pobrezas espirituales, las pobrezas, yo diría, humanas en todo esto, ¿no? Que también se traducen en el aspecto de la cultura, en el aspecto de la educación y en el resquebrajamiento de las relaciones también sociales e interpersonales. Padre, ¿cómo está viendo, cuál es la visión de la Iglesia Católica en relación a la cuestión económica, a las crisis económicas y también a las diferencias que hay entre los distintos, o mal llamadas diferencias entre los distintos estratos sociales, ¿no? Porque parecería ser que hoy están cada vez más alejadas las clases sociales, ¿no? En esto no voy a ser original. El Papa Francisco insiste mucho en este tema, en que cada persona tiene que tener lo elemental y lo esencial para vivir, por su condición de persona. Y el problema fundamental siempre está en el tema de la distribución de los bienes, en la distribución de la riqueza. Riqueza que obviamente se genera
no solamente con materias primas, no solamente con capital, sino también con trabajo. Entonces, a partir de allí, insisto, ¿no? Hay que buscar los puntos de encuentro y fundamentalmente tratar de llegar a un consenso en el cual podamos surgir o empezar a caminar en serio y en seguro. Padre, yo sé que no te gustan los títulos, pero bueno, es una realidad y te quiero traer al ámbito de la educación. El padre José Luis es no solamente delegado episcopal para la educación del Arzobispado de Santa Fe, sino también es presidente de la Junta Arquidiocesana de Educación, pertenece a la comisión directiva del CONSUDEC y sobre todo es profesor. Y te quiero traer para uno de los temas que estuvimos viendo el video recién, el tema de la paritaria nacional docente. Bien, como lo había dicho Germán en el comentario editorial, durante mucho tiempo venimos ininterrumpidamente el tema celebrando las paritarias nacionales, acuerdos marcos, como queramos llamar, y esta diferencia, no abrimos paritaria, no convocamos, hay un fallo de una jueza, tenemos 2 ministros que no quieren abrir la paritaria. Digamos, ¿cuál es tu mirada desde toda la experiencia que tenés en educación y este contexto actual? Yo creo fundamentalmente, o trato personalmente de tener una mirada de conjunto de lo que es la educación. Sesgar la mirada y como está haciendo en estos momentos, ¿no? Poner la educación solamente desde una perspectiva eminentemente laboral hace que se desvirtúen ciertos personajes, no, que se desvirtúen actores de la educación o circunstancias o situaciones de la educación. Como dije hoy, tenemos que profundizar aquello en lo cual tenemos puntos de contacto y no exacerbar aquello en lo cual no nos vamos a poner de acuerdo. Hoy el gobernador, en estos días, el gobernador, cuando se reanudó en la provincia la paritaria, aquí en Santa Fe, él marcó una diferencia e insistió en el tema de que todos los actores estemos sentados en la mesa, que todos los actores estén sentados en la mesa. Creo que ese es un mensaje muy bueno para lograr consensos y buscar un punto de contacto. Sobre todo en esta paritaria nacional, que hay que fijar un mínimo, también ahí está el tema del incentivo docente, que después incide también, después en esto que vos dijiste, padre, las paritarias provinciales, y ya que la nombraste y que dijiste todos los actores sentados en la paritaria, hay una realidad. La educación privada no está sentada en la paritaria desde el punto de vista de la patronal. ¿Vos querés explicarnos un poquito para entender el contexto de que dónde se reúne la educación privada a nivel nacional y la incidencia en la provincia? La paritaria parte precisamente de la palabra, de pares. En la legislación laboral, yo no soy abogado, aclaro esto por cuestiones simplemente de mi tarea, uno tiene por ahí que aprender un montón de cosas. Los empleados de los docentes privados, nosotros son empleados privados. En la paritaria provincial están sentados los gremios oficiales, digamos, de la educación oficial y el gobierno como corresponde. En la provincia de Santa Fe están invitados los representantes de los gremios privados, pero como tal no son paritarios, porque allí no está la patronal precisamente o los titulares de las escuelas. Por lo demás no podemos estar porque el estatus jurídico, laboral, si se quiere, no me gusta utilizar todos estos términos, pero bueno, es terminología jurídica. El estatuto jurídico, decía, es nacional. Nosotros nos regimos por la ley de contrato de trabajo, por más que la provincia, con el traspaso de los sistemas o de los servicios educativos a la provincia, nos rija en un montón de cosas, pero la relación es de ley nacional, contrato de trabajo. Nosotros, a nivel de contrato de trabajo, hay una comisión que es la que se encarga
de adecuar la paritaria nacional docente a lo que es la educación privada, lo que son los docentes de gestión privada. Y eso, bueno, eso se trabaja a nivel nacional, obviamente con el CONSUDEC y los gremios a nivel nacional. En la CONEP. En la CONEP, en la Comisión Nacional de Educación Privada. Por eso es también, digamos, aclarar que en la paritaria provincial el tema es netamente salarial. Salarial. Están sentados los delegados de SADOP, los miembros del SADOP están exclusivamente para lo salarial, porque toda la otra relación es relación laboral, insisto, en un marco privado y nacional que se rige por contrato de trabajo. Sobre todo por ese principio de equiparación, de que los docentes oficiales y los docentes privados en lo salarial y en algunas cuestiones como licencias y otra cosa comparten. Y ya que nos pusimos en este tema, Germán, el tema de... ¿Está directamente relacionado que un docente bien pago o con un buen salario puede prestar mayor o mejor calidad educativa? Nos estamos metiendo en un gran berenjenal. Un buen salario y sí en la calidad educativa. A ver, como dije hoy, son muchas perspectivas que todas tienen que confluir. Lo económico, si bien es un elemento importante, pero no es el fundamental. Yo voy a poner un ejemplo, y a lo mejor no es tal vez el más adecuado, pero me parece que es ilustrativo. Yo, toda mi formación, tanto de la escuela primaria, secundaria y universitaria, yo la hice en oficial, en escuela oficial. Por esas circunstancias, bueno, soy sacerdote y el obispo me pidió que me encargara de esto y me tuve que meter en un mundo que me apasiona. Y los docentes históricamente han logrado muchas cosas que tal vez antes no la tenían. Y no quiero decir que lo de antes era mejor que lo de ahora, porque añorar el pasado es quedarse en el pasado y no tiene sentido. Pero lo que quiero mostrar es que antes los docentes tenían muchas menos prebendas o muchas menos consideraciones, y sin embargo la educación funcionaba. Lo económico es un elemento, no es todo. Un docente bien pago, sí, ayuda, pero también es cierto que hay otras circunstancias que hacen a la educación. Pongo dos o tres cosas que creo que son importantes. Uno es que hoy un chico no puede ser atendido solamente por un docente. ¿Por qué? Porque la realidad social se ha complejizado tanto, ¿no es cierto?, que el docente no puede hacerlo todo. Necesita de un psicopedagogo, necesita de un asistente social, necesita de profesionales. Un gabinete interdisciplinario. Exactamente, un gabinete interdisciplinario que debería estar en todas las escuelas. Pero también es cierto que el docente necesita tener no solamente su tiempo de capacitación y de formación, porque la formación que le dan los institutos es elemental, digamos, y es lo que se llama la educación inicial o básica, y después hay que seguir profundizándola, y en eso el docente tiene que tener un deseo muy grande de seguir capacitándose, sino que además el docente necesita tener espacios para recrearse, no solamente como persona, sino también como docentes. Muy interesante eso que está diciendo. Eso es una cuestión porque no es abordada. No. A ver, yo siempre digo, en el inconsciente colectivo muchas veces se dice que los docentes trabajan 4 horas y mira todo lo que ganan. Pero como yo siempre digo, andá a estar vos 4 horas con 30 chicos en un aula. Que son 30 individualidades a las cuales prácticamente hoy tenés que atender una por una. Porque a cada chico lo tenés que tratar de acuerdo a cómo el chico es, y el docente es el que conoce cómo va a responder. Sí. Y eso es una exigencia muy grande, por un lado. Por otro lado también está en esto, ¿no es cierto?, de la capacitación, está también los tiempos con los cuales el docente cuenta para preparar las clases, buscar las estrategias. Un docente hoy con 44 horas de nivel secundario es imposible porque va de una escuela a la otra.
¿no es cierto? Y esto hace, ¿no es cierto?, que muchas veces la calidad educativa, la calidad decaiga. ¿Por qué? Y porque el docente está cansado, porque el docente no pudo preparar adecuadamente las clases. Y ojo, no lo estoy dispensando, ¿no es cierto? Pero son todos elementos para tener el análisis, porque hay docentes que necesitan hacer doble turno porque la situación económica se los exige. También está el otro tema. Antes, un docente tenía una autoridad moral, si se quiere de alguna manera, que hoy los docentes no la tienen. Entonces, para el docente es otro trabajo más el educar a los padres. Y el que los padres, cuando el docente los llama, vayan predispuestos a escuchar lo que el docente quiere decirle, porque muchas veces los padres ven que el docente lo que quiere es arruinarles la vida, traerles una complicación más, porque le piden que haga una consulta con un psicopedagogo, o que lo lleve al médico. No sé, hay docentes, y lo digo desde la experiencia común, ¿no es cierto? Es decir, de la experiencia que uno tiene en el aula. ¿Cuántos docentes, por ejemplo, que han detectado chicos que tienen problemas de visión y que los papás no lo habían detectado? Y el maestro lo ve, ¿por qué? Y porque el nene hace así cuando quiere mirar el pizarrón. Entonces el docente, la tarea se ha complejizado tanto. Y después también están todas las otras exigencias administrativas, ¿no es cierto?, que una escuela tiene, las exigencias académicas, las exigencias, podríamos decir, sociales que hoy un docente tiene. Por eso es muy complejo el tema educativo para decir lo económico influye y es signo de buena calidad educativa. Es un elemento. Un elemento de tantos a tener en consideración. Tener en cuenta. Por eso yo siempre digo que educación es un paquete que hay que mirarlo completo y que hay que agarrarlo completo, porque si no empezamos a seccionar, y cuando empezamos a seccionar empezamos a sesgar las miradas, ¿no es cierto? Y ahí es donde nos encontramos con una educación que fragmentada, y entonces empezamos a decir, la educación no sirve. ¿Pero por qué? Porque nunca la agarramos completa. Padre, hoy hablabas de los padres, ¿no? Los padres son los que eligen el colegio donde quieren llevar a sus hijos, que continúan la trayectoria escolar. Por un derecho constitucional. Por el derecho constitucional, que también está en nuestra constitución provincial. ¿Vos pensás, con tu experiencia y viendo también otras realidades de otras provincias, que hay un traslado de matrícula? O sea, que los padres están haciendo ese traspaso de la escuela pública a la escuela privada. No lo ves tan así, sobre todo porque en Santa Fe gran parte de las escuelas están en la periferia, también tanto públicas como privadas, y aún así los padres eligen por la educación privada. ¿Vos qué pensás? A ver, es objetivo. Nosotros en las escuelas, y no es una pelea, pero siempre es una gran discusión que uno tiene con los directores de nuestras escuelas y con los apoderados legales, ¿no es cierto? Porque todos los años, cuando se abren las inscripciones, me llaman y me dicen, padre, pidamos una sala más, pidamos esto, porque tenemos 20, 30 chicos en espera. El tema de la matrícula. Y tenemos para abrir 2 salas más. Nosotros complementamos una oferta educativa, que es la oferta educativa de la provincia y del país en definitiva, y nosotros somos un aspecto, pero que no podemos solucionar los problemas. En cuanto a lo que vos me preguntabas, si es cierto, se ha dado y se está dando un traspaso, digamos, de la educación oficial a la educación privada. Que, a ver, tampoco hay que mirarla en que la escuela pública es mala. Exactamente, y que la escuela privada es buena. Porque yo insisto, los mismos problemas que están en la escuela, a ver, los problemas de la educación son los mismos tanto en la escuela de gestión pública como en la gestión privada. El tema tal vez pasa que por nuestras escuelas, los grupos al ser más reducidos, los docentes, los equipos directivos, las psicopedagogas o la gente que allí
se puede de alguna manera ver in situ la problemática y atacar, permítanme la expresión, no es la correcta, pero atacar en el momento, ¿no es cierto? Hacer frente al problema con más rapidez. Es producto de la independencia, entre comillas, que también nosotros tenemos y de la libertad que la educación de gestión privada tiene, ¿no es cierto? Porque nosotros, como los responsables somos nosotros comunicamos al ministerio, mientras que en una escuela pública, en una escuela de gestión oficial, hay que seguir todo un camino administrativo, de autorizaciones, de esto y lo otro. Entonces allí es como que se ralentiza un poco los procesos. Pasos que se deben dar. Pero en esto yo quiero ser claro, los problemas de violencia, adicciones, bullying, acoso, es decir, son los problemas que están en todas las escuelas porque son los problemas de la sociedad y la escuela es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. La escuela no es un microclima en el cual no hay absolutamente nada. Todo lo contrario, lo que pasa en la sociedad pasa en la escuela. Y mucho más en la escuela porque normalmente son chicos del mismo barrio. Y si las familias están peleadas y los hijos van a la escuela y se van a pelear en la puerta de la escuela. Eso es así, pasa en una y pasa en otra, digamos. Creo que también el tema de la oferta educativa, como todos los colegios privados, no solamente los católicos, buscan dar una especie de contención, innovan en algunos espacios curriculares que tal vez dentro de la escuela oficial no es posible, por esto que vos decías, es decir, está tan estandarizado, tenemos que tener este espacio curricular, no podemos innovar de otra cuestión. Tal vez eso hace que esta sociedad actual encuentre en una escuela privada la respuesta, ¿no es cierto? Lo que decíamos hoy. Quiero hacer una aclaración también que me parece válida, porque si no, los oyentes pueden llegar a pensar que la escuela privada puede hacer lo que quiere. No, nosotros tenemos una ley provincial que es la 6427, el ministerio, la 6427, el Ministerio de Educación de la provincia a nosotros nos supervisa, nosotros tenemos que dar los programas que se da en la enseñanza oficial, estamos atados a eso. Tenemos que calificar con el mismo sistema que se califica en todo el sistema educativo, porque somos parte del sistema educativo, pero precisamente por ser privados tenemos ciertas libertades que nos la otorga también la Ley Provincial de Enseñanza Privada, que es la 6427, como decía. Nosotros podemos, dentro de esas de ese paquete que nos viene curricular, nosotros podemos tener ciertas libertades, lo cual no significa que no lo demos, lo damos y agregamos tal vez mucho más. Yo en alguna oportunidad, tal vez algunos padres que estén mirando en algunas reuniones, muchas veces digo, ustedes no solamente a partir de hoy, cuando los inscriben a los chicos, les digo muchas veces, a partir de hoy ustedes no solamente tienen el problema, entre comillas, de que su hijo viene a la escuela, sino que viene a una escuela privada, es decir, a una escuela de gestión privada y católica, en el cual sí le vamos a pedir, y le vamos a pedir esto, y le vamos a pedir lo otro, es decir, le vamos a pedir un plus. Y esto no significa que seamos mejores o peores, es nuestra idiosincrasia y es la oferta concreta que hace, y digo desde mi experiencia, o desde lo que soy, lo que hace la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Es decir, y la diócesis en este caso. Padre, la evaluación aprender, digamos, los resultados arrojados, lo que estuvimos viendo, la escuchábamos a la ministra Balaguer diciendo que en la provincia de Santa Fe había dado buenos resultados, buena calidad, y por otro lado, otras voces decían que, bueno, esta evaluación es para digamos, evaluar directamente a los docentes. ¿Vos qué opinás? ¿Qué opinás de esta evaluación? Nos metemos en una palabra muy compleja, que es la palabra evaluación. Desgraciadamente, la palabra evaluación, desde una concepción educativa conductista, siempre ha sido una palabra numérica, en el sentido que siempre se la ha tratado de calificar. Evaluar es calificar. Hoy tenemos una concepción distinta, y a la evaluación no le tenemos que tener miedo, porque, a ver, nosotros también en la vida cotidiana nuestra
hacemos evaluaciones y eso no significa que nos califiquemos. Evaluar significa ver qué es lo que estamos haciendo y en función de eso tratar de mejorar lo que estamos haciendo para, como dije al comienzo, potenciar lo bueno y tratar de cambiar lo malo. A mí las evaluaciones no me asustan. Sí, tienen un significado, pero muchas veces, como usted dice, como vos decís, padre, uno ante cada acto diario, se evalúa. ya sea en cada acto de la vida, es propio. Que hacerse replanteos. Sí, claro. Y en no significa necesariamente que deba hacerse, calificar. Calificar. Por eso yo insisto, la evaluación no es mala, nos ayuda a todos si la pensamos no para castigar, sino para mejorar lo que estamos haciendo. Y eso es lo que debemos hacer en educación. Yo insisto, yo no le tengo miedo a la evaluación y bendito sea Dios que podamos evaluar, porque si no evaluamos, porque el paso previo para la evaluación, ¿cuál es? Saber dónde estamos parados. Claro. Y si no sabemos dónde estamos parados, nunca vamos a poder avanzar. Padre, lo quiero llevar a un tema que es una cuestión que vos abordás mucho, que es los menores en conflicto con la ley. ¿A qué se debe? ¿Es una falla del núcleo social primario, que es la familia? ¿Es una falla de educación? ¿Es algo que es una cuestión vinculada con la pobreza? ¿Cuál es la visión de la Iglesia Católica, que ha trabajado muchísimo en este aspecto? Yo creo que, como veníamos diciendo, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad, nosotros no somos Robin Hood, ni Robinson Crusoe, que vivimos solos en una isla. Sí, sí. Vivimos en una sociedad y lo que somos de alguna manera por todas las influencias sociales que tenemos. Y todo rebota en la persona. Lo educativo, lo social, lo familiar, todo eso hace al tema. Y obviamente también que lo educativo, por lo educativo, no puede hacer nada si el chico no tiene un contexto favorable. Padre, bueno, para finalizar y bueno, en el marco de lo que hablábamos hoy de esta Semana Mayor, la Pascua, algunas palabras que nos quieras dar a todos nuestros televidentes, sobre todo porque ya estamos en Jueves Santo y bueno, ya es una semana muy importante para todos. Seguro que sí. Yo siempre digo que la Pascua para nosotros es tiempo de esperanza. Cristo vino a traernos un mensaje de esperanza, a decirnos que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios estamos destinados a la gloria y a la vida eterna. Que todo esto, por lo que nos tenemos que jugar y por lo que tenemos que dar la vida, en definitiva, como lo hizo Él, se va a planificar. Y eso es la Pascua y esa es la esperanza que Cristo viene a nosotros a traernos y a plantearnos, la vida nueva. La vida nueva que no significa dejar de lado todas las cosas y vivir así en un nirvana que no me dice nada, porque el que tiene que hacer el camino de conversión, el camino de encuentro con Cristo y el camino de planificación soy yo, pero sabiendo que Cristo está al final del camino y que Él realmente me dice, mirá, lo podés hacer porque yo estoy con vos, porque te amo y te muestro o te doy la prueba. Morí por vos y resucité. Padres, le agradezco mucho, el tiempo pasa realmente volando en televisión y le vuelvo a agradecer porque siempre ante cada requerimiento nuestro usted accede muy, estamos muy agradecidos por eso, lo vamos a seguir invitando. Pero con muchísimo gusto. Doctora. Nos quedaron muchas preguntas en el tintero. Sí. La verdad que ha sido muy llevadero hablar con el padre, con alguien que conoce tanto en materia educativa, ¿no? Sí, te agradecemos, la verdad, padre, y bueno, te agradezco, Germán, nuevamente por Felices Pascua para vos, para tu Pascua, familia, padre. Felices Pascua para todos. Nos vemos la semana que viene con másnota22.com Televisión. Muchas gracias.